Los funcionarios públicos, como cualquier persona, tienen imprevistos durante los días de la semana. También hay algunos que deben dejar sus cargos por diferentes motivos. Hoy hablaremos sobre cómo se sustituyen esos funcionarios municipales de elección popular, ya sea de manera temporal o de manera definitiva, porque es un tema que suele causar muchas inquietudes y dudas, y de hecho ante el Tribunal Supremo de Elecciones cotidianamente se presentan preguntas para que se aclare cómo habrá de ser sustituido el funcionario municipal de elección popular. Tenemos dos tipos de ausencias en las que pueden incurrir los funcionarios de las municipalidades. Estas pueden ser de corte temporal o también definitivas. Las de corte temporal es aquella ausencia que se da de manera transitoria o pasajera, o sea, el funcionario no puede llegar a ejercer sus labores un día específico o unos cuantos, pero sabemos que va a volver. Algunas causales por las cuales se dan estas vacantes temporales o estas ausencias temporales son las vacaciones, las incapacidades, salidas del país, medidas cautelares que sean dispuestas por una autoridad judicial que le impidan al funcionario presentarse a su lugar de trabajo. Ante ello, y como el gobierno local tiene que seguir funcionando, debemos saber cómo vamos a sustituir a ese funcionario durante los días en los cuales no está. Y evidentemente las ausencias definitivas o la vacante definitiva se dará cuando se cancela la credencial del funcionario municipal de elección popular por las causales que están previstas en la ley, dentro de las cuales podemos mencionar la renuncia, podemos también mencionar las ausencias injustificadas por más de 2 meses en el caso de regidores o por más de 8 días en el caso del alcalde o por alguna causal sancionatoria que esté prevista también en nuestra legislación. Entonces, al quedar esa plaza vacante, debemos saber cómo ha de llenarse. No obstante, que es el Tribunal Supremo de Elecciones el que hace esa sustitución a través de una resolución que emite como juez especializado de la República, lo cierto es que debe tomarse en cuenta cómo una persona será sustituida como parte del conocimiento básico que debe tener cualquier funcionario municipal de elección popular. Iniciemos con las sustituciones temporales. En el caso de las alcaldías, cuando el alcalde o la alcaldesa no se encuentra por alguna razón que llevan a alejarlo temporalmente de su cargo, asume, y dice la ley, de pleno derecho quien ejerza la vicealcaldía primera. Con un cambio en la legislación que operó hace algunos años, quien ejerza la vicealcaldía primera es un funcionario o funcionaria de elección popular, pero que se encuentra nombrado a tiempo completo en la municipalidad. Tiene las funciones que la persona que ejerza la alcaldía le asigne y de hecho es la persona que está directamente conectada con los asuntos de la propia alcaldía y por eso se estableció esa permanencia durante todo el lapso que dure el mandato en el gobierno local. Así, esta persona no necesita ningún acto específico que la llame al ejercicio del cargo si, por ejemplo, surge una incapacidad del alcalde o este toma su derecho a vacaciones. Esa persona de manera automática pasa a ocupar la alcaldía. Como hemos dicho, ese funcionario es permanente, el vicealcalde o vicealcaldesa primera, y entonces surge la pregunta de si cuando también como funcionario toma vacaciones, tiene alguna incapacidad, o no puede presentarse a sus labores, puede ser sustituido. Sin embargo, en la jurisprudencia electoral se ha aclarado que la vicealcaldía primera no puede ser sustituida de manera temporal. Cuando no está este funcionario o funcionaria, el alcalde debe abocarse, o sea, traer hacia sí las funciones que ha delegado en esa persona mientras ésta no se encuentre. Y si esto ocurre para el caso de las vicealcaldías primeras, con mucha más razón ocurre para las vicealcaldías segundas, cuya única función es sustituir al alcalde en las ausencias temporales cuando éste no se encuentre y además quien ejerza la vicealcaldía primera no puede hacerlo. O sea, quien ejerce la vicealcaldía segunda, su única función establecida legalmente es sustituir al alcalde ante la ausencia de quien ejerza la vicealcaldía primera. En el caso de las sindicaturas e intendencias, la sustitución puede ser bastante clara o bastante sencilla, ya que quien ejerza la sindicatura propietaria o la intendencia propietaria será sustituido en sus ausencias temporales por quien ejerza la sindicatura suplente o la intendencia o viceintendencia, durante las ausencias temporales. Y esto supone también que estos últimos cargos, o sea, la sindicatura suplente y la viceintendencia, no pueden ser sustituidas durante las ausencias temporales. Ahora bien, en el caso de las regidurías, y digo regidurías, pero esto también aplica para los consejos de distrito y los consejos municipales de distrito en aquellas circunscripciones que tienen esta figura según la ley. Se ha creído normalmente
que existe una suerte de duplas entre las regidurías. Entonces, por ejemplo, que si un partido político tiene 3 regidores propietarios en un determinado consejo, también tendrá 3 suplentes y entonces si se ausenta el propietario número 2, deberá sustituirlo el suplente número 2. Sin embargo, el tribunal ya en su jurisprudencia ha aclarado que eso es una forma incorrecta de hacer la sustitución temporal. Como se puede ver en el ejemplo, si por ejemplo no está presente la persona que ocupa la segunda regiduría titular, debe ser llamado por el presidente o la presidenta municipal a ejercer el cargo de manera temporal el regidor o regidora suplente que ostente el primer lugar del grupo de la fracción política suplente. O sea, en el caso de que cualquier regidor titular no se encuentre en la sesión, tendrá derecho a ser llamado en primer lugar la persona que encabeza la lista de suplentes y que esté en el recinto de sesiones. Insisto, esto aplica no solo para consejos municipales, sino también para consejos de distrito y consejos municipales de distrito. Ahora bien, hemos hablado de las sustituciones temporales, o sea, aquellas, debo repetir, que se dan cuando el funcionario de manera provisoria no puede ejercer las funciones que le han sido delegadas por el colegio electoral cuando fue electo en las urnas, pero ahora vamos a conversar sobre las ausencias que se dan de manera definitiva, o sea, el Tribunal Supremo de Elecciones ha cancelado la credencial del funcionario y debe llamarse a ocupar ese cargo a otra persona. En el caso de la alcaldía funciona muy similar a como ocurre con la sustitución temporal. Si renuncia, fallece o por alguna razón hay que cancelar la credencial de quien ejerce la alcaldía, se designará a quien ocupa la vicealcaldía primera como alcalde o alcaldesa. A su vez, se designará a la persona que estaba nombrada como vicealcaldesa o vicealcalde segundo como vicealcalde primero o vicealcaldesa primera. Si es este funcionario el que renuncia, el vicealcalde o vicealcaldesa primera, pues se llama al ejercicio del cargo de esa primera suplencia dentro del gobierno local, aunque tiene funciones definitivas, como ya lo he mencionado, a quien ocupa la vicealcaldía segunda. Y si es la vicealcaldía segunda la que ha perdido la credencial, pues no tiene sustitución y el cargo queda vacante. Una fórmula, o sea, que haya renunciado la persona que ejerza la alcaldía, pero tampoco el gobierno local cuente con una vicealcaldía primera o una vicealcaldía segunda, ejerce de manera interina la alcaldía el regidor o regidora presidenta del Consejo Municipal. Esto mientras el Tribunal Supremo de Elecciones hace una nueva convocatoria a elecciones para solventar los cargos vacantes, o si se está muy cercano a la elección, según lo ha definido la propia jurisprudencia electoral, a esperar a que se celebren los comicios de acuerdo con el calendario que está fijado legalmente. En el caso de las sindicaturas e intendencias, el puesto titular, la sindicatura y la intendencia, repito, debe ser sustituido por quien ejerza el cargo suplente o la viceintendencia según corresponda, y estos últimos cargos no son sustituibles, o sea, si renunciase quien ejerza una viceintendencia, por ejemplo, no se llama al ejercicio del cargo a nadie, queda vacante esa plaza. De hecho, puede darse el caso en el que la sindicatura propietaria renuncia, no hay sindicatura suplente, entonces quedan vacantes los dos cargos, el titular y el suplente. Ante ese supuesto, el tribunal lo que hace es llamar al ejercicio del cargo al segundo partido más votado de la papeleta de síndicos y concejales de distrito de la respectiva elección. Ahora bien, pasemos a una serie de supuestos que se dan en el caso de regidurías o consejos de distrito y consejos municipales de distrito que pueden tener algún tipo de aplicación de reglas especiales. En términos generales, cuando una persona regidora propietaria renuncia, el tribunal llama a sustituir esa plaza al siguiente candidato a la regiduría propietaria de la lista del partido político a la que pertenecía la plaza, que no resultó electo ni ha sido designado. O sea, llamamos, por ejemplo, si el partido eligió a 2 regidores en la respectiva declaratoria de elección y uno de ellos renuncia, llamamos a quien estaba en tercer lugar de esa lista de propietarios. Igual ocurre si la vacante se produce en la lista de suplentes, o sea, si uno de los suplentes electos renuncia a su cargo, llamaremos a la persona que estaba en la lista de siguiente al último que fue designado en la respectiva declaratoria de elección. Pero bueno, pueden darse el caso en el cual la lista se agota,
O sea, ya no hay candidatos en la respectiva lista y entonces surge la pregunta de qué hacer. Insisto, esto lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones a través de resoluciones específicas para cada caso concreto, pero es importante que las personas que están en los gobiernos locales conozcan quiénes podrían ser llamados a ocupar los cargos que se produzcan durante el ejercicio del mandato. En el caso de los regidores o concejales propietarios, si renunciase a alguno de ellos, pero ya no existen más candidatos en la lista, no electos, se llama al ejercicio del cargo a la persona suplente ya nombrada que ocupe el primer lugar de la fracción política. Entonces el suplente pasará a ser propietario y evidentemente se llamará a suplir la vacante que ha quedado dentro de los suplentes a la persona que siga en la lista de los candidatos suplentes. Pero ¿qué pasa si quien renuncia más bien es un candidato suplente, pero ya no hay más de sus compañeros de fórmula, sus compañeros de lista electoral disponibles para ser llamados al ejercicio del cargo dentro de esa nómina de suplentes? Pues se nombra a el siguiente candidato o candidata al regidor o concejal propietario que siga en la lista de regidores propietarios que no haya sido designado ni llamado para ejercer ese cargo. Eso sí, esta persona, como fue postulada por la agrupación política para competir por puestos propietarios, reservará para sí el derecho a que, si se da una vacante definitiva entre los propietarios, sea esta la persona llamada a ocupar esa plaza vacante y no el primer suplente electo. En el caso, además, de que ya no haya candidatos en la lista de suplentes, pero tampoco en el de propietarios, y queda un espacio de entre los suplentes, pues corresponde dejar la plaza vacante. Y esto lo ha explicado el tribunal por una lógica de alineación o de línea de partido. Sería complicado para la dinámica político-partidaria que una persona que ejerza una regiduría o concejalía propietaria por un partido específico sea sustituida en sus ausencias temporales, porque para eso existen las figuras suplentes, por una persona que ha sido postulada por otra agrupación política que tiene una ideología y un programa político distinto. De suerte tal que debe repetirse, si una vacante entre los suplentes se da y no existen candidatos no electos en las nóminas de propietarios ni de suplentes, ese puesto queda vacante. De igual manera, si se da una vacante entre el caso de los regidores propietarios y ya no quedan regidores suplentes electos y ya no existe una posibilidad de listas, el puesto debe tenerse como uno por adjudicar. Y esto significa que el tribunal debe volver a las declaratorias de elección para examinar los resultados de la votación y reasignar esa plaza al siguiente partido que seguía en el circuito de repartición. O sea, nosotros aplicamos una fórmula electoral para saber cómo convertimos los votos en puestos en las respectivas municipalidades. Esa operación numérica, aritmética, nos da cuántas plazas tiene cada partido en cada consejo municipal o en cada consejo de distrito. Así, en un orden descendente de votación y de acuerdo con ciertas barreras electorales, el tribunal empieza a adjudicar las plazas. Cuando ya están ocupadas las plazas que tiene cada gobierno local, pongamos el ejemplo, los consejos municipales, 5, 7, 9, 11 o 13, según la cantidad de población de los cantones, entonces ahí termina la repartición. Pero si se da una vacante en una regiduría propietaria y ya no hay más candidatos ni regidores suplentes para echar mano y hacer la designación, el tribunal tiene esa plaza como disponible y debe volver a hacer esa operación aritmética que ya consta en las respectivas declaratorias de elección. He dicho que esa operación aritmética responde a una fórmula y esa fórmula establece, entre muchas otras cosas, que solo los partidos que superen el subcociente, dice la ley, pueden participar en la repartición. ¿Pero qué es el subcociente? El subcociente es la cantidad de votos que recibieron todos los partidos políticos sumados, sin tomar en cuenta los votos blancos y los votos nulos. Estos no se toman en cuenta, insisto, y dividimos esa cantidad o esa sumatoria de votos entre los partidos entre la cantidad de plazas. Entonces, por ejemplo, si en una circunscripción específica, en un cantón, tenemos 100 votos, 20 para un partido, 30 para otro, 40 para otro y 10 para otro, para saber cuál es el subcociente debemos dividir esos 100
entre la cantidad de puestos disponibles. Y pensemos que se trata de un consejo municipal pequeño de 5 personas. Dividimos 100 entre 5 y eso nos da 20, ese es el cociente, y eso lo debemos dividir entre 2 para saber el subcociente, o sea, 10. Solo los partidos que superaron ese umbral de 10 serán aquellos que tengan derecho a participar o a estar en la lista de posibles partidos con puestos en ese consejo municipal. Entonces, hemos dicho que si la plaza de regidor propietario queda disponible, pero ya no hay regidores suplentes electos, ni tampoco ciudadanos en las listas de candidatos, debemos aplicar la fórmula. Esto nos llevaría a decir que solo los partidos que en nuestro ejemplo superaron los 10 votos estarían haciendo, por decirlo de alguna manera, fila para la repartición. O sea, en el ejemplo dado, todos participarían de esa repartición. Sin embargo, si alguno de ellos, por ejemplo, hubiera obtenido solo 5 votos, hubiese quedado excluido de la repartición. No obstante, ante la excepcionalidad de la situación, o sea que no existen agrupaciones políticas que tengan la posibilidad de ofrecer candidatos para llenar esa plaza, lo que hacemos es desaplicar a ese caso concreto la barrera electoral y así poder lograr la conformación del respectivo consejo municipal. Normalmente, estas operaciones aritméticas tienen lugar por una única vez cuando el Tribunal Supremo de Elecciones, luego del conteo de votos, hace las respectivas declaratorias de elección. Sin embargo, sí es cierto que se han presentado en la jurisprudencia algunos casos de excepción, como estos que he explicado, que llevan a volver a aplicar esos cálculos para no dejar sin funcionamiento a los gobiernos locales y a las instancias de decisión. En la lógica, como lo ha sostenido el Tribunal Supremo de Elecciones desde el inicio de las elecciones municipales de manera autónoma, que ha vigorizado su importancia y que también ha visibilizado la trascendencia de este tipo de puestos, debe complementarse todas las estructuras de autoridad, porque un gobierno local que no esté conformado plenamente es un gobierno local que no puede tomar adecuadamente sus decisiones y además que no funciona de una manera óptima para el beneficio de sus ciudadanos. Con esto espero haber ayudado a comprender un poco más cómo se sustituyen las personas que ocupan cargos dentro de los gobiernos locales, ya sea de manera temporal o de manera definitiva.